Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta reunión. Muchas gracias por venir, a los que nos están viendo también la distancia. Es una presentación que tiene por título Herramientas Digitales para la Democracia. Es una presentación del SAR y del eMonitor. Nos acompañan esta mañana Giselle Guamaní, Carla Cueva, Carolina Fernández. Conforme vayan tomando la palabra, me tomaré la libertad de hacer una pequeña presentación. Importante, no creo que nadie se ha servido, así que por favor, no desfallezcan. Para llevar. No se puede llevar. Como buffet. No, mentira, como quieran. Estamos entre adultos. Yo quisiera tomarme la libertad de mencionar un poco la razón de estar aquí esta mañana. A ver, dentro de la universidad, varias unidades, Departamento de Comunicaciones, Escuela de Gobierno de Políticas Públicas, siempre tenemos, digamos, la mayor de las aperturas para vincularnos con instituciones que trabajen en temas que primero nos parezcan relevantes y después que sintamos que nosotros podamos también, de alguna manera, contribuir o colaborar de alguna manera. Entonces, en esta oportunidad, esto es resultado de un acuerdo y una relación que viene ya en los últimos meses siendo bastante fluida con el Perú, la oficina de Perú, y en ese contexto, a raíz de algunas iniciativas que Perú ha financiado, en las que ha involucrado más a la OMPE y a otro organismo electoral vinculado, salió esta idea de presentarles a ustedes las herramientas digitales y nada, es lo que nos convoca esta tarde. La primera persona que va a tomar la palabra es Giselle Guamaní. Ella es magíster en Ciencias Políticas por la American University, es doctora en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la George Mason University y actualmente es consultora de resolución de conflictos de la Oficina de Crisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PEN. Muchas gracias. También he sido profesora acá en la Católica, así que estamos entre colegas. Estoy coordinando el proyecto de prevención de conflictos electorales, que es el que viene acá a compartir con ustedes sobre estas herramientas. También tenemos otro proyecto del FICA, que es el fortalecimiento de las instituciones electorales, del cual mi colega también va a comentar un poco. Pero lo que buscamos desde el proyecto de prevención de conflictos electorales que está financiado por la Unión Europea es precisamente desarrollar este instrumento, el SAR, que es un sistema de alerta y respuesta temprana, pero que en el Perú se llama MASE, es decir, Mapa de Alertas de Conflictos Electorales. ¿Por qué es que estamos acá el día de hoy? Pensamos que estamos el día de hoy, año 2024, en un periodo muy importante, muy crítico e interesante. Le llaman el superaño electoral, en el cual 70 países van a tener procesos electorales en 2024, pero además también estamos viendo cambios en las tecnologías que nos predicen cambios en la forma en que participamos de la política, las formas en que participamos de los procesos electorales y también cambios en cómo la democracia también es percibida y cómo se fortalece. Como Perú nos interesa muchísimo que estos instrumentos prácticos que se han ido desarrollando estén de la mano con los investigadores, con los profesores, que esté dispuesto, que esté disponible, tanto alumnos como profesores, para que puedan utilizar la data y puedan profundizar en muchos otros aspectos que tienen que ver directamente con participación política, participación electoral, pero también, como van a ver, temas de discursos de odio, violencia de género, que se manifiestan a través de las redes sociales. Nos interesa en forma particular poder estrechar esta colaboración con las instituciones académicas. Hemos hecho el esfuerzo también de vincularnos con otros profesores de la red de investigadores de universidades peruanas,
porque vemos específicamente que el estudiar los desafíos, las problemáticas que se nos están presentando, van a ser determinantes para poder entender las dinámicas de participación política, de participación electoral que vamos a ver en los siguientes años. Cuando les comentaba y les decía, estamos ante un hito, es porque precisamente las herramientas digitales que venimos a presentar el día de hoy son solamente una muestra de esta ola o de esta revolución tecnológica que está ocurriendo no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Y allí hay mucho espacio para la reflexión. Y es más, si no hacemos la reflexión a tiempo sobre los desafíos, las limitaciones, las condiciones que tenemos que poner como sociedad y también como instituciones, nos vamos a quedar atrás y vamos a estar sorprendidos por los efectos que esto puede producir. Hay muchísimo por investigar, hay muchísimo por profundizar. Estamos intentando a través de la colaboración con diferentes instituciones electorales, el OMPE es una de ellas, el Jurado Nacional de Elecciones, el RENIEC, pero también Transparencia, como organización de sociedad civil que se preocupa de esa problemática de participación electoral. Estamos colaborando, fortaleciendo diferentes actividades e iniciativas. Creemos que en el SAR, el cual va a ser presentado por mi colega de la OMPE, es una plataforma que busca transparentar la información, pero no solamente de los eventos, de los incidentes y de algunas condiciones que pueden ser riesgosas para la gobernabilidad electoral, sino también cómo se reporta lo que es la gestión, la intervención en esos incidentes. Además de eso, esta SAR representa, de una manera bastante novedosa, una colaboración interinstitucional. Uno asumiría que desde el Estado las instituciones colaboran automáticamente y a veces hay mejores condiciones, a veces no hay tan buenas condiciones, pero sí este SAR depende de la colaboración interinstitucional de los organismos electorales, pero también de diferentes actores de sociedad civil que puedan sumarse a este proceso. Y ahí tenemos la academia, ustedes, Católica y otras instituciones académicas que están conectados también a través de este chat virtual. Y también vamos a tener diferentes organizaciones de sociedad civil como, por ejemplo, la CIDH de Perú, las iglesias, algunas ONGs, Transparencia, que ha tenido un trabajo bastante importante en lo que es el monitoreo de los procesos electorales. Y ahí es donde vamos a tocarles nuevamente la puerta posteriormente para poder seguir en este proceso de colaboración. Por ejemplo, profesores que quieran profundizar en algún aspecto, paréntesis, con el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, estamos haciendo una investigación que mira las causas estructurales de los conflictos electorales y en el rol de las mujeres en todos estos procesos. Nos gustaría eventualmente poder tener la colaboración de estudiantes y de profesores, sobre todo de voluntarios también, que ayuden y se sumen en este proceso de monitoreo, de evaluación, de identificación o de factores, de variables e inclusive de profundización de los estudios. Estamos en un punto de quiebre importantísimo para que como sociedad podamos abrir estos espacios de reflexión en torno a lo que representan estas plataformas, estas herramientas, cómo van a poder sacar lo mejor de nosotros como sociedades, pero también poder ver qué es lo que queremos en términos de transparentar información, participación de la ciudadanía, coordinación de diferentes instituciones. Entonces, con esto dicho, quiero darle la pauta la posta a mis colegas, a Carolina, que es también de PNUD, y a Carla, que es de OMPE. Muchas gracias. Antes de que Carla comience su presentación, quiero mencionar que Carla es magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en instituciones políticas de esta universidad, y también es maestra en Ciencias, con mención en Psicología Política por la Trinity University of Belfast.
Actualmente es gerente de capacitación y formación electoral de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional de la OMP. Y nada, es un gusto tenerla con nosotros. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos, a todas, un gusto saludarlos. Sí, yo soy politóloga de la Católica, así que es un gusto regresar siempre y poder ver también a mis ex profesores también, así que es un gusto saludarlos. Un poco en la línea de lo que comentaba Giselle, ¿no? Nosotros venimos ya trabajando hace varios meses con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el financiamiento de la Unión Europea, un poco para, digamos, impulsar esa plataforma que es el mapa de alerta de conflictos electorales. Ahora, ha sido un trabajo ya yo diría, aproximadamente medio año, en el cual ha habido toda una capacitación de pilotos en nosotros. También nosotros hemos capacitado a nuestros equipos y también ahora es un poco ya impulsar el funcionamiento de esta plataforma en términos ya de mayor envergadura, ¿no? Ahora nosotros tenemos un proceso electoral, entre comillas, pequeño, pero que tiene un índice de alta conflictividad. Esto está sucediendo en Cajamarca, tenemos en Pion y en Inabamba, que son 2 distritos. En total tenemos casi 3.000 electores, pero es un trabajo adicional que nosotros vemos, sobre todo con lo que mencionaba Giselle, esos índices de conflictividad que hay que atender y hay que saber, digamos, responder de manera oportuna. Entonces, digamos, toda esta idea de impulsar esta plataforma es estar cerca también de lo que sucede y poder reportar a tiempo y tener, digamos, una respuesta rápida o evidentemente coordinada con diferentes instituciones. Porque lo que sucede en un proceso electoral, como ustedes bien saben, si bien nosotros tenemos ya una programación establecida que dura varios meses, sí, y nosotros somos responsables un poco de la organización y la ejecución, es cierto que hay diferentes etapas que los coordinamos con otras instituciones. El tema del padrón lo vemos con RENIEC, el tema de inscripción de candidaturas lo vemos con el Jurado Nacional de Elecciones y otros elementos. Por ejemplo, la misma seguridad de los locales de votación tenemos que verlo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Es decir, todas las actividades que hacemos finalmente no dependen necesariamente todas desde nosotros, entonces hay que, digamos, registrar lo que sucede. Entonces, digamos, todas estas actividades se marca también esta plataforma. Entonces, un poco comentarles, ya les había mencionado un poco que trabajamos de la mano con PNUD y el financiamiento de las Naciones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero es cierto que finalmente esta es una plataforma para el registro, monitoreo y gestión de conflictos electorales de diferente tipo, que ya luego les voy a mostrar un poco esas categorías y cualquier, digamos, consulta la podemos responder. A partir de esto, tiene que haber una coordinación interinstitucional adecuada y rápida para finalmente nosotros tener una respuesta temprana y adecuada, ¿no? En la medida que nosotros nos demoremos más, podría haber algún riesgo también en las diferentes localidades en donde suceda este proceso electoral, porque si bien sabemos, todo lo tenemos programado, nosotros no podemos cambiar el día de la elección. Entonces, evidentemente, trabajamos para eso. Ahora, ya un poco, ¿qué se puede hacer en la plataforma y las diferentes etapas que uno puede encontrar, ¿no? Nosotros, primero, la idea es que haya un grupo de personas que son los monitores, que van a ser parte de diferentes instituciones, y para que ellos puedan identificar, clasificar y registrar la información que ellos vean, digamos, en diferentes localidades a nivel nacional. Un poco lo que comentaba en la presentación pasada que hicimos a alumnos, digamos, el último jueves, es que como OMPE nosotros movilizamos mucha gente, muchas personas, ¿no? Entonces yo les di un número la última vez de que nosotros movilizamos, por ejemplo, para las elecciones regionales y municipales, alrededor de 70.000 personas. Entonces, para estas, entre comillas, pequeñas, igual son 40 personas, pero igual es un número considerable. Entonces, la idea es que este registro, esta información lo hagan monitores de diferentes instituciones. En la medida que ellos, digamos, nos den la información, va a ser más, digamos, vamos a tener más información nosotros también para tomar decisiones y para hacer algo en el momento oportuno. Entonces, eso es lo que harían, digamos, los monitores que tienen que ser capacitados en este caso serían capacitados por nosotros, por la OMPE, y la idea es reportar esos incidentes en el territorio nacional. Ahora, luego de esto, en esta primera etapa, después del registro, hay una parte del propio análisis de esta información, porque evidentemente podemos tener muchísimos registros, pero tiene que haber digamos, un análisis establecido. Nosotros, en la OMPE, tenemos lo que llamamos un centro de soporte, siempre, digamos, lo activamos en cada proceso electoral, y son, digamos, analistas de la gerencia en la que yo trabajo, porque, digamos, nosotros encargamos de la propia organización y digamos, de hacer el monitoreo de que todo, digamos,
suceda en el momento que tiene que suceder. Entonces, ahí desde nuestro lado en OMPE sería a partir de ese centro de soporte, pero sí necesitamos, y con el jurado se han entablado ya conversaciones, con RENIE, con transparencia, digamos, para que cada uno de ellos tenga estos analistas establecidos para que se revise esta información, ¿no? En principio, nosotros hemos tenido una prueba que hicimos en enero de este año, en la cual nos funcionó, digamos, bastante bien porque, como digamos, nuestra comunicación es rápida con el personal, se puede hacer esta verificación de manera inmediata casi. Entonces, luego de esto es ya promover el registro de esta respuesta de los incidentes reportados. Es por esto que ya para procesos más grandes lo que se ha establecido es que tengamos, digamos, una suerte de sala de situación con personas focalizadas de cada institución para que respondan a estos incidentes de conflictividad. Luego, a partir de esto, sucede la propia producción de informes analíticos y lo otro que es importante es presentar estos informes a la ciudadanía. Que eso usualmente nosotros no lo hacemos, nosotros tenemos un registro interno de lo que sucede en cada proceso electoral, pero la idea es un poco también que sea visible para la ciudadanía, que es lo que les voy a mostrar luego cuando ya entremos a la plataforma. Y finalmente hay todo un tema de mantener un registro histórico de esa data cualitativa y cuantitativa. Que pasa mucho y con mucha sinceridad nosotros tomamos decisiones a veces muy rápido porque tenemos que hacerlo, entonces la idea es que haya este registro establecido para que nos sirva para este proceso y para los futuros. Entonces, esto es un poco también nuestra manera de hacer transparentes nuestras decisiones y también que vayamos adaptándonos y corrigiéndonos según sea el caso. Luego, esto, mostrarles un poco lo que ya les había mencionado, era que nosotros ya hemos empezado esta coordinación con diferentes instituciones, ya hemos establecido algunos talleres de capacitación, como les decía, PNUD nos lo ha dado a nosotros estamos haciendo esta réplica, y lo otro es que es importante el registro de incidentes en el personal de campo. Finalmente, ellos son, digamos, nuestra entrada, digamos, estos incidentes de conflictividad que podemos encontrar a nivel nacional. Ahora, esto es una captura de pantalla grande de lo que uno ve cuando ingresa a la plataforma, que es un mapa. Luego lo voy a ver con mayor detalle, pero lo importante es cómo registramos en nuestra plataforma. Y ya les hablé de los monitores, ya les hablé de la cantidad de monitores que podríamos tener más o menos a nivel nacional, pero la idea es, se puede registrar estos incidentes directamente en la plataforma, a través de un usuario y una contraseña establecida. Entonces, y la segunda es a través de mensaje de texto. Esto, de hecho, Perú nos ha ayudado bastante porque ahorita, por ejemplo, yo les hablaba de estos dos distritos que tenemos en Cajamarca, Pion y Inabamba. Pion está quizás incluso hasta 12 horas de Cajamarca, pasando por Jaén, Inabamba está 4 horas, entonces son distritos que quizás están más alejados de la capital y que es importante que esta opción esté abierta, digamos, para que el personal pueda registrar esta información. Y bueno, evidentemente todo se hace en la web pública, todo se va a ver en la web pública luego que esta información sea verificada. Ahora, solo un tema adicional, como ya saben, evidentemente son usuarios de diversas instituciones con diferente nivel de acceso también a la plataforma. Hay gente que solo va a poder registrar información, hay otras personas que van a poder analizar la información y así se va, digamos, desagregando las responsabilidades en la propia plataforma para que nosotros también podamos tener un poco de control de lo que está sucediendo en la plataforma, ¿no? Porque se va a registrar mucha información y hay que ver qué canales nos funcionan mejor, ¿no? Es esto. Ahora, solo antes de pasar al MACE, sí mostrarles qué información pueden registrar en estos informes de conflictos electorales. Evidentemente el título, que es un resumen, pero que igual nos sirve a nosotros para el análisis, quién está ingresando la información, cuándo está ingresando la información, la localidad donde se está registrando este incidente de conflictividad. Luego, la descripción propia del incidente, que para nosotros nos sirve bastante, porque evidentemente los monitores pueden, en la medida de lo posible, desagregar toda la información posible en esta descripción y nosotros luego podemos hacer la revisión correspondiente. Luego, la propia publicación, evidentemente lo que haría la ciudadanía es que ya está verificado y por eso es público. Y luego creo que es algo que podría ser de interés también para ustedes, es las categorías de estos propios conflictos electorales, ¿no? Nosotros tenemos 16 categorías ya, 5 de ellas tienen subcategorías, ahora les voy a mostrar, y hay un desagregado. Un poco nosotros también nos hemos familiarizado con eso porque conocemos un poco las diferentes categorías de los incidentes electorales, pero ponerlo en categoría nos ha permitido un poco, digamos, hacer este registro un poco más sincero de qué sucede en cada localidad.
luego la fecha hora del incidente, y también hay la posibilidad de registrar, ahorita que lo voy a ver en la plataforma, hay la posibilidad de registrar información adicional como fotos, informes, noticias adicionales en la plataforma. Entonces, bueno, voy a mostrar la plataforma para mostrarles. A ver, esta es digamos, esta es la página principal del MASE. Entonces, a ver, aquí. Lo que ustedes van a ver en principio es este mapa grande que está estableciendo estos grupos de conflictos según las zonas, ¿no? Si tuviéramos un grupo ya bastante, un número de incidentes mayor, digamos, el color va cambiando, ¿no? Entonces tenemos usualmente verde, amarillo y esos colores que lo pueden establecer. Ahora, un poco ingresando ya a la plataforma, uno puede adentrarse y se ve cómo se está desagregando ya el conflicto establecido según zona. Y acá uno va a poder mostrar un poco lo que les mencionaba adicionalmente de toda la información que se desagrega según el informe que hemos registrado, ¿no? Ahora, en este caso nosotros, por ejemplo, tenemos pobladores impidieron el repliegue por un instante. Esto hace referencia al repliegue que se hace del recojo del material electoral desde un local de votación a la oficina descentralizada que tenemos a nivel nacional para cualquier proceso que tenemos normalmente. Entonces, en este caso dice que población intentó no dejar ingresar al propio local de votación y estos electores que consideraban golondrino, digamos, ¿no? Entonces hay una información adicional de qué tipo de electores eran o posiblemente qué electores eran, ¿no? Y luego, en términos de la categoría que se establece, en este caso es riesgo a los electores participantes del proceso electoral, conflictividad, atención, agresión o amenazas al personal electoral, porque, digamos, en este caso se registró un tipo de conflictividad que podría también afectar, digamos, la programación estándar del proceso. Ahora, otro detalle que creo que es importante es que estos informes también registran si es que hay alguna población en situación de vulnerabilidad que puede ser afectada en este tipo de conflictos. En este caso, ya con PNUD se había conversado y que ya están establecidas este tipo de poblaciones en vulnerabilidad, en estado de vulnerabilidad, que son mujeres, en este caso, miembros de grupos étnicos y población LGTBI. Aquí, ya cuando nosotros capacitamos sobre el tema, aquí usualmente ya utilizamos diferentes ejemplos para que sea más fácil para los monitores identificar qué tienen que marcar. Por ejemplo, en el caso de mujeres podría ser si es que, por ejemplo, a una candidata se le impidió votar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay detalles de ese tipo. O si hubo alguna discriminación para una persona que pertenecía a la comunidad LGTBIQ y hubo alguna discriminación dentro del local de votación. Entonces, hay otros detalles adicionales que se pueden mencionar también en el conflicto, y de hecho cuando uno marca, sí se le desagrega la cantidad de personas que estuvieron involucradas en el conflicto. Entonces, esto es un poco lo que tenemos en términos generales. Luego, eso es lo que va a ver la ciudadanía, les repito, ¿no? Entonces, luego esto es el formato, como les mostraba, el formato del mapa. Luego también el formato de lista, que aquí, bueno, aquí ya es un desagregado un poco más establecido sobre cuáles son los conflictos, qué ha pasado y el lugar. Ahora, ya en el caso de la ciudadanía, un segundito, ya en el caso de lo que sucede con lo que puede mirar la ciudadanía, es que ellos también pueden utilizar el filtro, ¿no? Y eso creo que es algo de interés que podría ser para algunos de sus alumnos o alumnas de ser el caso, ¿no? Aquí tú puedes determinar según departamento, si es que hubo algunos de estas poblaciones que les mencionaba también que participaron, que fueron parte de este conflicto electoral, la fecha, el lugar y, digamos, las propias categorías del conflicto. Entonces, acá son como temas adicionales que les puede servir para poder desagregar la información. Entonces, esto salgo de aquí y esto es un poco lo que la ciudadanía puede ver. Ya en términos ya sobre cómo registrar la información, podemos ya chequear. Yo voy a entrar estoy aquí con mi usuario,
Entonces, y lo que le quería mostrar es un poco la propia creación de estos informes de incidentes que finalmente pueden hacer los monitores, ¿no? Entonces, en este caso es escoger el informe. Bueno, nosotros tenemos uno interno que es de operaciones electorales, pero eso es más interno de la OMPE, pero el de la ciudadanía y el que se va a mostrar para todos es los informes de conflictividad electoral. Aquí tú puedes poner el título de un incidente. Vamos a ponerlo rápidamente en guión, vamos a poner, esto puede ser en jornada electoral. Luego, aquí ya se desagregan todas las categorías, que creo que podrían ser también de interés y podríamos conversar alguna de ser el caso. Lo que nosotros hemos identificado que pasa bastante es, por ejemplo, el cuestionamiento del padrón electoral. Ha sucedido en los últimos procesos electorales, entonces acá hay una opción, luego el cuestionamiento, la edición del Jurado Nacional de Elecciones, usualmente eso pasa en periodo de inscripción de candidaturas. Luego también el tema de noticias falsas en redes sociales web y o medios de comunicación, que podría ser útil también para alguno de sus clases. Y ahora, lo que sí se repite bastante y sobre todo lo detectamos en las elecciones regionales y municipales de 2022, es el tema de destrucción y pérdida de material electoral y también riesgo para la propiedad o local de votación, ¿ok? Toda la información que finalmente yo les estoy mostrando en el mapa son conflictos ya verificados que sucedieron en las elecciones regionales y municipales 2022, ¿ok? Y ahí sí tuvimos digamos, algunos incidentes de conflictividad, algunos más leves, algunos más serios, y esto nosotros, ya que vemos el tema electoral, lo sabemos y que sucede y que es más común en procesos subnacionales usualmente. Entonces, ya cuando tenemos elecciones subnacionales, sabemos que hay que dar una mirada adicional, digamos, en lo que sucede en esas localidades. Entonces, acá yo podría marcar el riesgo para la propiedad o local de votación, y aquí se me abre la otra opción de la subcategoría, que en este caso podría ser ingreso violento o toma de local, ¿no? Entonces se va desagregando. Luego, como les mencionaba, aquí se puede poner que no hubo ninguna de estas poblaciones de consulta, digamos, que pudieron ser parte del incidente, y ya la fecha y hora. Aquí también lo que funciona bastante bien es un poco la localización propia del incidente, ¿no? A ver, vamos a... Acá yo puedo poner Pion, que es un poco justo el distrito donde la elección se está llevando a cabo este año, y usualmente te marca, digamos, el centro del distrito, ¿no? Y acá la otra opción adicional, que es lo que yo les mencionaba, que aquí tú puedes agregar información. Ya nos pasa bastante que cuando sucede, digamos, alguna situación de conflictividad, ya nos reportan por correo, ya nos reportan por informe y nos agregan esta información. Entonces, tener todo registrado en una sola plataforma nos ayuda. Ahora, y esto es lo que uno envía, digamos, y luego se puede mostrar ya en el formato de lista. Ahora, otro tema adicional que podría también ser de utilidad para, digamos, quienes hagan proyectos sobre conflictividad electoral adicionalmente, es que esto se puede, como ya les decía, trabajar a través de filtros, pero también se puede descargar la información en un Excel, digamos, para que finalmente pues, se hagan los cruces de variables que sean necesarias para los chicos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hemos estado trabajando con la plataforma, seguro algunos detalles adicionales, pero eso es el panorama general del MASE hasta la fecha. Entonces, bueno, como les decía, Giselle, y como hemos estado conversando, es la idea de que haya una serie de coordinación interinstitucional importante, masiva en la gran medida de lo posible, para que la información sea mucho más rica, que nosotros podamos hacer un análisis adicional y poder hacer ese reporte y respuesta temprana en el momento necesario, ¿no? Porque como les decía, tenemos ya una programación establecida y no nos podemos tardar mucho en dar esa respuesta. Pero el MASE se está poniendo en funcionamiento para esta elección, para la que se está sucediendo el 26 de mayo en Pion, Inabamba, en Cajamarca, y luego es seguir trabajando en esta coordinación para que esto se ponga ya en funcionamiento de manera más masiva en la consulta popular revocatoria el próximo año y luego en las generales y regionales del 2026. Eso sería. Gracias.
Bien, para amenizar un poco más, ahora es el momento de preguntas que puedan tener ustedes para la presentación de Carla, antes de la presentación de Carolina, para que no se acumulen todas las preguntas que quieran. Yo tengo un par de preguntas en realidad. Primero, muchas gracias por la presentación, súper interesante, una herramienta súper buena. Y mi primera pregunta de repente es muy básica, pero ¿qué están considerando como conflicto? O sea, ¿desde dónde y hasta dónde? Esa es la pregunta. Porque pusiste varios ejemplos y luego está viendo unas categorías y quería ver cuál es la amplitud de la definición. Y luego está viendo que en las poblaciones vulnerables no aparece discapacidad. ¿Se pensó incorporar en algún momento o por qué no está? ¿O cómo se incluiría un tema vinculado con discapacidad en todo caso? Sí, más bien si yo respondo a esas preguntas. A ver, hay varios conceptos de conflicto electoral, pero lo que hemos visto en estas categorías es más como incidentes que nos pueden llevar a conflictos electorales y que esos conflictos pueden o no conllevar violencia, ¿no? Son tres aspectos diferentes. A veces coinciden, a veces no. Entonces, hemos utilizado los aportes de todas las instituciones, inclusive de la Defensoría del Pueblo, de Transparencia, de RENIEC, de OMPE, del Jurado, sobre lo que ellos consideraban factores, ¿no?, con estos incidentes de riesgo que podían llevar en su experiencia a un conflicto electoral. Si nosotros miramos los diferentes sistemas de alerta temprana, que tenemos varios en el país, la categoría de conflicto electoral es bien escueta, ¿no?, bien discreta y está bien pequeña, ¿no? Es decir, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo casi no lo reporta, solamente eventualmente, y trata de no involucrarse para no interferir con los procesos electorales. La Defensoría del Pueblo sí lo ha estado reportando un poco más constante durante los procesos, durante todo el año electoral. El Ministerio del Interior tiene una data que no la comparte con otros, pero que sí reporta todo tipo de incidentes y sobre todo en época electoral también los reporta. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de identificar los principales incidentes que llevan a conflicto, porque esa es la verdadera prevención y alerta temprana. Ahora, vas a encontrar que en algunos casos estos ya son hechos de violencia, otros que son incidentes que pueden resultar en un incidente, pero que no escalan a situaciones mayores, ¿no? Entonces, lo particular de esta herramienta es que trata, primero, esta colaboración interinstitucional desde la forma de identificar los incidentes para poder manejarlos tempranamente. Segundo, que es una alerta en tiempo real. Y también el reporte, luego de la verificación y del procesamiento en el comité de crisis, que no he mencionado, pero que también es otro organismo dentro de la institucionalidad electoral para manejar los conflictos, luego que se reporte, todo eso se va a poder hacer en un tiempo bastante corto, ¿no? Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo reporta al mes, al final del mes, todo lo que ha ocurrido a lo largo de las 3, 4 semanas. Pero lo que se quiere hacer con esta plataforma es poder hacerlo en un periodo muy, muy corto, dependiendo de la rapidez para la verificación, pero yo diría hasta en cuestión de días, ¿no? Entonces, por el tema de la colaboración, de transparentar la información, del reporte inmediato en tiempo real, consideramos que esta es una plataforma de última generación, a diferencia de las otras plataformas que se han utilizado. Quizás la discusión sobre el concepto de conflicto, qué va, qué no va, puede ser interesante para hacer estudios más profundos, pero en este momento como categorías estamos identificando estas situaciones de incidentes que pueden o como no pueden llevar a un conflicto electoral. Sí,
Yo lo único que agregaría a lo que dice Giselle es que, claro, nosotros a veces, y como les mostraba en el propio mapa, lo que nosotros tenemos en conflictos ya de una magnitud alta, ¿no? La toma del local, el tema de que digamos, la quema de las ánforas o de las cédulas en general, ya es un tema. Ya cuando llega a ese punto ya es difícil. Tú tienes que hacer control de daño lo más rápido posible, sobre todo para salvaguardar el personal y ya, bueno, el material electoral es lo que luego lo vemos, ¿no? Ahora, como decía Giselle, en los incidentes ahora es lo que nos permite a nosotros identificar si es que eso se va a desarrollar o va a decantar en algo mucho más violento o en algún incidente que podría poner en riesgo. Por ejemplo, ahorita en unas semanas tenemos que desplegar material electoral de Lima a Cajamarca, por ejemplo, llegar a Pyongyang y Navama. Entonces, en el momento que nosotros ya sabemos que si hay alguna situación en que los comuneros, las personas que viven en los distritos, ya sabemos que no quieren permitir o que hay algo, esta plataforma permite prevenir eso y que finalmente nosotros vigilamos nuestra actividad, digamos, completa, de manera completa para llegar. Entonces ya hay, digamos, como decía Gisela, hay unas etapas previas que creo que nos va a permitir a que no se desencadene en un nivel de violencia. Evidentemente hay cosas más controlables que otras, es sincero, ¿no? Hay cosas que podemos manejar de una otra manera u otra, pero también sabemos que, por ejemplo, hay algunas zonas donde ya tienen históricamente un registro de conflictividad por diversas razones, por las organizaciones políticas que están presentes, por la participación de las comunidades en general, por diversas razones. Entonces, todo eso nos permite registrar y saber en qué momento nosotros debemos actuar, en qué momento también nosotros tenemos que avisar a otras instituciones para que nos apoyen en este proceso. Perdón, hice la pregunta sobre discapacidad. Creo que eso hay que añadir. Sí, eso lo podemos ver. Esto es, como decía Gisela, es una plataforma que nosotros también hemos adaptado un poco a la experiencia peruana, pero creo que sí se puede mirar porque de hecho lo que sucede en los locales de votación es que nosotros no podemos cambiar la infraestructura de los locales de votación, pero podemos brindarles una atención adecuada en los locales. Entonces creo que eso se puede considerar. Sí, ¿qué tal? Algunas preguntas cortas, ¿no? O sea, lo que la plataforma lo que está haciendo es recolectar incidentes para prevención de conflictos. Debo entender que esto es lo que estamos entendiendo. O sea, recolectar incidentes, pues, el sistema te genera la alerta automáticamente por algún algoritmo particular o es el trabajo, porque escuché como que había una parte de analistas que tienen que realizar esto. Sí, lo que hacemos es como el registro de información a través de monitores y luego ya pasa de frente a la plataforma en donde, por ejemplo, lo voy a mostrar rápidamente. Aquí en la plataforma tú tienes un estado ya de verificado. Esa es la información que los analistas ya verificaron y dijeron, ya, esto es cierto, si podemos lanzarlo, ¿no? Pero antes de esto salía como un estado de pendiente. Entonces, eso te da una alerta para que tú puedas verificar la información y recién hacerla pública, digamos, ¿no? Entonces, ahí es el cambio. O sea, el cambio de estado depende de las personas. Hay personas humanos que lo están leyendo. Humanos, sí. Humanos. En primer lugar, felicitarles, un caso bien interesante. Pero me surgen un par de dudas. Todo sistema de alerta temprano y de monitoreo supone no solo la cobertura de los hechos incidentes, sino también un conjunto de procedimientos y protocolos para significar esos hechos, ¿cierto? Y procesarlos. Entonces hay dos puntos que a mí me preocupan en el escenario del 2026. Uno, la posibilidad de que hayan hechos aparentemente aislados, pero que estuvieran concertados. ¿Okay? Entonces, en ese caso, ¿cuál es el protocolo para abordar esa posible articulación entre hechos aparentemente aislados, ¿no? Y dos, que viene a correlación de eso, ¿qué pasa con estas campañas mediáticas, digitales, como la que hemos observado en las últimas elecciones, que lo que buscan es minar la credibilidad electoral, destruir el proceso, sembrar dudas? Y claro, en este caso fue una reacción ex post, ¿no? Pero me imagino que va a haber en el 2026 una campaña que está definida, previa, financiada y articulada, previa. Y más bien los incidentes pueden ser
la expresión, ¿no? De estas campañas. No estoy haciendo juego escenario, ¿no? Pero igual da la importancia de este tema que es importante hacerlo. Tu pregunta más bien va por el lado del segundo instrumento, que es el e-monitor, y que además utiliza utiliza la inteligencia artificial. Como proyecto de prevención de conflicto queríamos conectar, o sea, nos queda pendiente cómo conectamos ambos, es decir, cómo los reportes y lo que identifica el e-monitor, que mi colega va a explicar de qué trata, ilumina, alimenta la información que están recogiendo desde la plataforma del SAT, ¿no? En este momento no se está utilizando robots para poder hacer de repente una mirada de contexto histórico y poder mandar algunas alertas históricas, aunque sí tienen la información por la experiencia previa que han tenido, pero creo que sí sería muy interesante que se pueda trabajar a futuro, ¿no? O sea, no se descarta eso, ¿no? Por eso es que al inicio de esta sesión, justo ese era el punto, cómo se abren oportunidades, ¿no? Oportunidades de conectar herramientas, capacidades, también desde la misma católica para poder completar toda esta. Ahora, sí es cierto también de que en un proceso de gran magnitud, usualmente nosotros no es que organizamos el proceso solo desde el libro, ¿no? Estamos mirando lo que pasa en las regiones, ¿no? Tenemos oficinas que se instalan a nivel nacional, en un proceso grande es uno de 3 oficinas, entonces, aparte de que se desagregan oficinas distritales y demás, ¿no? Hay un engranaje un poco mayor de lo que sucede en las regiones, entonces, esto sí nos permite a nosotros identificar algunos patrones. Yo creo que por ahí va algo de la consulta, ¿no? Entonces, algunos patrones que nosotros podemos evidenciar con anterioridad. Sí es cierto que, por ejemplo, lo que yo les mostraba de la data de toma de locales, por ejemplo, no todos sabemos, o sea, digamos, el fin podría ser el mismo, ¿no? Pero no, las causas no son las mismas. Entonces, creo que eso sí nos permite a nosotros establecer patrones y que la idea es que se registre a la vez, pero que una plataforma digamos, simultánea nos puede dar una información un poco adicional. Si está pasando lo que usted dice, ¿no? 10 regiones están diciendo que están sucediendo esas categorías a nivel nacional, tenemos que mirar esos patrones para saber qué está pasando. Sería un poco peor. Más. Al final podemos dar chance a cualquier duda. Entonces, ahora quiero presentarles a Carolina Fernández. Ella es politóloga por la Universidad Nacional Federico Villarreal, la especialización en comunicación política, comunicación digital, gobernabilidad, democracia y procesos electorales. Actualmente está asociada en desarrollo digital del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y Carolina nos va a presentar el Gracias a todos por su tiempo, por darnos esta oportunidad de hablar un poco de cómo con las herramientas digitales podemos no solamente prevenir, sino generar evidencia en la agenda pública sobre los problemas de contexto social que tenemos, ¿no? Hemos hablado ya del proceso electoral, ¿no? Y de los riesgos que hay para el proceso electoral, pero ¿en qué contextos deberían dar estos procesos electorales? Entonces, hablemos un poquito del contexto para poder entender un poco los factores que nos llevaron a la implementación de Monitor Plus en 2022. La personalización de los algoritmos de las redes sociales nos acercan información acorde a nuestros gustos, nuestras afinidades. Sin embargo, cuando se trata de información política, esto puede plantear algunos riesgos. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo que hace es acercarnos a posiciones afines, ¿no? Y dejando en un segundo plano posiciones discordantes o que nos pueden interpelar. Entonces, ¿esto qué genera? Se puede confirmación, genera el reforzamiento de posiciones previamente concebidas. Entonces, consumimos lo que confirma lo que ya pensamos, sin verificar si es cierto o no. Esto ha generado la proliferación de contenidos cada vez con mayores niveles de agresividad, cada vez menos plurales y hasta contenidos sectarios en redes sociales. Muchas veces con desinformación y muchas veces también con altos grados de violencia. Y eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque finalmente cada uno elige lo que consume, me dirán, ¿no? Pero es preocupante porque en democracia se busca que el diálogo sea abierto y que sea plural, ¿no? Entonces, cuando se forman estas afiliaciones tribales,
Bien, ya. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestra principal ventana de información, que ahora son las redes sociales, nos muestra principalmente posiciones políticas, contenidos o grupos afines a nuestro sexo? Lo que sucede es que se limitan las posibilidades de diálogo, ¿no? Se generan afiliaciones tribales y se refuerzan posiciones, generando polarización social. ¿Y qué sucede en un escenario de polarización social? En democracia es normal que haya diferencias, es normal que estas diferencias supongan conflictos, y eso justamente la política viene a trabajar a gestionar los conflictos. A gestionar los conflictos con diálogo, a buscar consensos para el diseño de políticas. Pero cuando se da este contexto, el diálogo sale por la ventana. Y cada vez es más difícil encontrar esos espacios y esa oportunidad para generar consensos y diseñar las políticas que llevan a los objetivos que buscamos como sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Una segunda pregunta, ¿no? ¿Qué sucede cuando la política pasa a ser un espacio de diálogo a convertirse en un enfrentamiento permanente entre tribus con ideas enfrentadas? La polarización se vuelve tóxica, la opinión pública se divide en puestos y finalmente el enemigo pasa a ser un sujeto de derechos, a ser alguien al que hay que cancelar, hay que anular, hay que deslegitimar. Entonces, en ese contexto, digamos que la conversación digital se está centrando en ese contexto durante los últimos años, ¿no? Cuando llegamos a este punto, se generan serios problemas para la democracia. Primero, como mencionaba, se queda con menos posibilidades de gestionar diálogo, de gestionar diálogo y gestionar conflictos, y se queda con menos posibilidades para diseñar políticas públicas basadas en consenso. Pero no solamente es un riesgo para la democracia, sino también es un riesgo para cada uno de los ciudadanos como sujetos de derechos, porque cada vez hay mayor evidencia que habla del traslado de esta violencia digital a espacios reales, a espacios físicos. De hecho, en mi Monitor Plus hemos encontrado publicaciones donde hemos establecido niveles de intensidad, que ya vamos a ver un poco más adelante, donde encontramos, por ejemplo, campañas para poder ir a atentar contra la integridad de una persona o atentar contra el domicilio de una persona. Entonces, cada vez más hay más posibilidades de que la violencia digital se transfiera a espacios reales, y esto es bastante peligroso porque finalmente lo que hemos encontrado también es que termina vulnerando derechos de grupos que ya venían siendo vulnerados en contextos normales, por ejemplo, las mujeres, la comunidad LGTB, los campesinos, etc. ¿No? Entonces, en este contexto tenemos que evaluar que hay un factor también importante. En este contexto es que aparece la inteligencia artificial y se empieza a masificar la inteligencia artificial generativa, que si bien ayuda en una serie de tareas y procesos porque tiene la capacidad de procesar grandes cantidades de datos, también trae consigo una serie de riesgos que es importante analizar, ¿no? Partiendo de una premisa. La inteligencia artificial se alimenta de información que nosotros proporcionamos, que proporcionamos los humanos, que proporcionamos las personas. Entonces, en ese sentido, esta información es pasible de contener también nuestros propios sesgos, ¿no? Y muchas veces es información que no se ha sometido a procesos de verificación. Entonces, la inteligencia artificial también puede generar potenciales contenidos de desinformación. Entonces, en ese sentido, la democratización de las herramientas de inteligencia artificial no solamente genera responsabilidades para los que generan la herramienta, sino también para los que generan contenido, porque es de este contenido del cual se va a alimentar y de este contenido es que va a generar las respuestas. Entonces, es importante que podamos analizar esto de una forma más profunda. Es innegable el beneficio que tiene la inteligencia artificial, pero también para poder utilizarla tenemos que considerar los riesgos, de modo que con su uso no atentemos contra los derechos de las personas. Eso sobre todo en casos donde ya se han visto usos de la inteligencia artificial que transgreden los límites éticos. Por ejemplo, en campañas electorales en otros países hemos visto fotos de candidatos en situaciones deplorables. Me acuerdo en la campaña de Argentina pusieron una foto de uno de los candidatos consumiendo cocaína. O videos con declaraciones que no son de la persona, pero que fueron generadas por inteligencia artificial. Entonces, es importante recoger esto, ¿no? Ahora, estos riesgos ya han sido recogidos en informes internacionales. El último informe del Foro Económico Mundial plantea como el principal riesgo global para los próximos 2 años la desinformación y la misinformación, que es la información errónea generada por inteligencia artificial. Eso en un contexto de que se vienen 2 años, el año superelectoral, ¿no? El año donde se vienen muchos procesos electorales a nivel mundial y que
pues pueden ser distorsionados, por decirlo de alguna manera, por la desinformación y la desinformación generada por la inteligencia artificial. Ahora, si observamos detenidamente la gráfica y vemos el cuadro de los riesgos de los próximos 10 años, en tercer lugar aparece la polarización y también la desinformación, pero la desinformación muchas veces alimenta estos contextos de polarización. Entonces, estamos frente a un grave problema que no solamente nos va a afectar este año, sino que tiene una proyección larga, ¿no? Considerando los próximos procesos electorales, lo que considera este informe es que esta desinformación puede servir para que, digamos, el candidato pueda excluir a la otredad, puedan generarse escenarios donde se satanice para poder ganar adeptos, ¿no? Ahora, si bien los contextos electorales son caldo de cultivo para la proliferación de ese tipo de contenidos, lo que alerta este informe también es que esta desinformación puede trascender los procesos electorales e instalarse en discusiones de un contexto más amplio, temas que requieren diálogo social, no solamente en contexto electoral, por ejemplo, la salud pública, la justicia social, ya lo vimos en pandemia con la desinformación que surgió en el marco de la vacuna. Entonces, es un fenómeno que no solamente es propio de contextos electorales, sino que puede trascender estas realidades, ¿no? Igual, en el último informe del PNUD, que se publicó hace unos días, el 13 de marzo, este informe hace foco en la incertidumbre, ¿no? En la incertidumbre que tenemos las personas sobre el futuro propio y el futuro colectivo, ¿no? Y esto se profundiza sobre todo en sociedades desiguales y en sociedades donde el proceso de desarrollo después de la pandemia ha ido lento, ¿no? América Latina es una de las regiones donde más se ha ralentizado el proceso de desarrollo después de la pandemia, y uno de los factores que explica eso justamente es la polarización. Y parte de la polarización es polarización alimentada por contenidos de desinformación. Entonces, la desinformación y la violencia digital se convierten en dos obstáculos para el desarrollo de nuestra región, finalmente, ¿no? También esto ya pasó en el Perú, ¿no? En el Perú, durante las elecciones generales de 2021 y las elecciones regionales municipales de 2022, la contaminación de las plataformas digitales profundizó la polarización social e incluso, por ejemplo, no sé si recuerdan, se hablaba en Dios Perú, y hubieron muchos contenidos que dividían los grupos según clivajes y ataques a la identidad de las personas por su condición de origen, por su condición de identidad, ¿no? Entonces, eso a nivel de contenidos. A nivel institucional también se generaron serias afectaciones a la democracia, porque se empezó a cuestionar no solamente el proceso electoral, sino las instituciones electorales. Incluso se llegó a hablar de fraude, ¿no? La palabra fraude, por ejemplo, en un informe que vamos a ver más adelante, sigue presente cuando se habla de reputación de organismos electorales hasta ahora. Cuando hacemos análisis de la conversación digital respecto a los organismos electorales, sigue habiendo desconfianza por este supuesto fraude que hubo, ¿no? Entonces, sí se generó daños a la democracia. No solamente estos contenidos están atacando candidatos entre sí, permiten el ataque a candidatos entre sí, sino que permiten ataques al proceso electoral, a las instituciones electorales, que son clave para la democracia representativa, ¿no? Entonces, si a estos contenidos le sumamos desinformación generada por inteligencia artificial, y cada vez se hace más difícil la verificación, pues estamos ante graves problemas. En ese marco, PNUD decide implementar eMonitor Plus tras las protestas en el año 2022. eMonitor Plus es una herramienta generada en Túnez, que ya tiene presencia en alrededor de 5 países, y que justamente lo que hace es identificar comunicación tóxica, discursos de odio y violencia basada en género en la conversación digital en redes sociales. Entonces, ¿qué busca eMonitor Plus? Busca incrementar las capacidades nacionales de las instituciones, los periodistas y los medios de comunicación para poder enfrentar este fenómeno que se denomina contaminación de la información. ¿Por qué? Porque hemos visto justamente que la polarización, la radicalización y la desinformación va en aumento, y no la puede resolver un solo organismo. Los organismos electorales no pueden resolver por sí solos la desinformación que se genera. PNUD tampoco, los periodistas tampoco. Entonces tenemos que integrarlos, ¿no? ¿De qué manera? Accediendo a información estratégica sobre estos fenómenos, ¿no? Y a través de una infraestructura comunicacional que permita tomar decisiones en base a la evidencia. Entonces, lo que buscamos nosotros es generar evidencia para que las políticas que se generen
para atacar la desinformación tengan una base sólida, ¿no? Hablemos un poco más de Immonito Plus. ¿Qué es Immonito Plus? Es un sistema de monitoreo y análisis de redes sociales que, con el soporte de un equipo especializado en análisis de discurso integrado por periodistas de ojo público, se apoya en una gama de herramientas digitales y de inteligencia artificial para detectar fenómenos de comunicación tóxica, discurso de odio y violencia basada en género. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos en Immonito Plus cuando hablamos de discurso de odio? Hablamos de discurso de odio cuando encontramos un acto comunicacional que ataca a una persona por razones de identidad, por una característica de la cual no se puede desprender. Por ejemplo, su origen, su ascendencia racial o étnica, su género, su condición migratoria, su afiliación ideológica, su afiliación religiosa, entre otros, ¿no? Una condición de identidad. A eso nos referimos con discurso de odio en Immonito Plus. Cuando hablamos de comunicación tóxica, hablamos de cualquier discurso que utiliza formas violentas del lenguaje para deslegitimar al otro, para excluirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no toda comunicación tóxica es discurso de odio, pero sí ambos tienen cuotas de violencia. Y también hemos hecho un foco en violencia basada en género porque encontramos en la data que tenemos un fuerte contenido de discriminación por género. Entonces, por eso también una tercera unidad de análisis de la violencia basada en género, ¿no? Immonito Plus cuenta con 2 módulos para cumplir este cometido, ¿no? Un primer módulo es el de inteligencia artificial para la detección y categorización de la toxicidad, y un segundo módulo que vamos a implementar recién este año. Este módulo, el primero está en 2022. El segundo es una interfase colaborativa para la verificación de la información, es Immonito Plus Fact Check. Entonces, vamos de a uno para poder explicar de qué se trata. El primer módulo cuenta con 3 robots de inteligencia artificial y que capturan y procesan la información que luego es analizada por este grupo de periodistas que le añaden información cualitativa. El robot de captura lo que hace es capturar diariamente las publicaciones de una muestra de 1.254 cuentas que fueron seleccionadas bajo la teoría de la centralidad, es decir, según la agencia política del actual monitoreo. O sea, Immonito Plus no analiza el universo de Twitter, por ejemplo, pero sí las cuentas específicas que están en nuestra muestra seleccionada, ¿no? Así tenemos cuentas de personas que toman decisiones en diseño de políticas públicas, cuentas de personas que influencian en el diseño de políticas públicas, por ejemplo, líderes políticos, académicos, líderes de opinión, etcétera, líderes de partidos políticos, ¿no? Y finalmente tenemos las cuentas que generan, que por su nivel por la cantidad de seguidores que tienen, pueden generar cambios en el diseño de la política pública. Por ejemplo, los medios de comunicación y las cuentas de influencers que tienen más de 5.000 seguidores. Esos son los 3 tipos de cuentas que monitorea Immonito Plus. El total de las cuentas que monitoreamos al día de hoy son 1.254 cuentas, ¿no? El primer módulo, como decía, hace la captura diaria de las publicaciones de estas 1.254, ¿no? Ahora hemos establecido también capturas semanales y mensuales porque a esta muestra, parte de esta muestra tiene que ver con cuentas regionales, ¿no? Hemos identificado a partir de informes de Defensoría, de MTC, cuentas de algunos medios regionales, etc., para poder también hacer poco allí, ¿no? Tenemos capturas diarias y capturas semanales. Una vez que se captura la información, pasa por el robot de inteligencia de toxicidad. Este robot cuenta con 10 algoritmos. Los algoritmos fueron entrenados con información, con contenidos de redes sociales hechos en el Perú. Como mencionaba, esta herramienta está en más de 5 países, pero cada país en su implementación entrena los algoritmos con publicaciones donde hemos identificado comunicación tóxica de su país. ¿Por qué? Porque tenemos distintas formas de comunicarnos, ¿no? Tenemos algunas jergas, tenemos algunas cosas que la inteligencia artificial tiene que aprender a identificar. Entonces, los robots Immonito Plus fueron entrenados con información peruana para este cometido, ¿no? Cuenta con 17 algoritmos que identifican si 10 algoritmos que identifican si cuenta con comunicación tóxica, es decir, palabrotas, insultos, etc., ¿no? Una vez que pasa por este procesamiento, pasa por el robot de discursos de odio, que cuenta con 7 algoritmos que identifican si estos ataques tienen que ver con la identidad de las personas. Esos algoritmos están basados en modelos lingüísticos avanzados, que no solamente identifica la palabra, sino también hace predicciones respecto a las frases que tienen los contenidos, ¿no? Entonces, una vez que pasa por robot toxicidad y se identifica la aplicación de la comunicación tóxica, pasa por el siguiente robot, que es el robot de discursos de odio, que identifica ya si esos ataques son a la identidad y dentro de ellos al género de la persona, ¿no?
Una vez que se realiza este procesamiento, la información ya filtrada, que algorítmicamente se nos señala que cuenta con el curso de comunicación tóxica, pasa por el equipo de ojo público. ¿Y qué hace el equipo de ojo público? Le agrega información cualitativa. Es decir, por ejemplo, permite identificar cuál fue el actor atacado, qué tipo de actor es el actor atacado, por ejemplo, si es una autoridad electa, si es un periodista, si es el líder de una organización política, etc. Determina cuál es la motivación del discurso de odio, cuál de las identidades estamos atacando, por ejemplo, si es identidad de género, identidad, afiliación política, afiliación religiosa, etc. Determina cuál es el nivel de intensidad de la violencia en la publicación. Hemos identificado alrededor de 7 niveles de intensidad que van desde los insultos hasta, como mencionaba, publicaciones donde se hacen llamamientos para atentar contra la integridad de otras personas, ¿no? Entonces, esta información cualitativa enriquece la información que ya nos brinda la inteligencia artificial al identificar la comunicación tóxica. Y ese es el diferencial de Monteplas, que justamente no solamente utiliza inteligencia artificial, sino que la une con el trabajo de un equipo que permite tener información más precisa respecto a la comunicación tóxica en la conversación digital peruana. En la conversación digital política peruana, para ser más preciso, ¿no? Esos son los tres robots de Monteplas. Esta es la plataforma, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver la recolección, así se recolectan las publicaciones, y lo que hace cada monitor es entrar a la publicación, ¿no? Y ya agregar los contenidos cualitativos que están, pues, en las categorías que hemos definido, ¿no? Los niveles de intensidad, cuál es el mecanismo de comunicación tóxica, por ejemplo, si es una imagen editada, un video editado, un deepfake de audio, un deepfake de video, si es divulgación de información privada. Por ejemplo, hemos visto en el caso de mujeres muchas veces son acosadas con fotos íntimas. Entonces, esas categorías tenemos aquí, ¿no? ¿Qué motiva el discurso de odio? Si es género, si es ascendencia racial, ascendencia étnica, afiliación religiosa. ¿Cuáles son los niveles de agresión? La violencia de género. ¿Cuál es el tipo de violencia de género que se da? Si es psicológica, si es sexual, si es física o si es estructural, ¿no? Entonces, esta información es la que agregan los monitores a cada una de las publicaciones y que nos permite finalmente generar reportes con estas publicaciones que hacen, que llaman la atención respecto a estos temas, ¿no? Para poder ponerlos sobre la mesa en el debate público, ¿no? Y bueno, ese es el primer módulo. Con el primer módulo venimos trabajando desde el año 2022 a la fecha. Justo estaba revisando antes de exponer, hemos analizado 391.000 publicaciones en redes sociales desde el 2022 hasta la fecha, y venimos generando una serie de reportes que están publicados en transparencia y que compartimos también con la comunidad de Monitor. Tenemos una comunidad en WhatsApp donde compartimos los reportes, y si hay algún requerimiento de la data del reporte, también podemos compartirlo por ahí. O sea, la idea es generar evidencia para poder poner el tema en la agenda pública y generar políticas consensuadas para poder atacar ese tipo de fenómenos, ¿no? Ese es el primer módulo. El segundo módulo es el que estamos implementando recién a partir de este año, es un módulo de fact-checking. El módulo de fact-checking permite el entrenamiento de equipos especializados, primero con estándares globales de fact-checking. No cualquiera puede hacer fact-checking, hay metodologías estandarizadas, ¿no? Entonces, lo que hace eMonitor Plus es ayudar en este proceso automatizando parte de él. El fact-checking no puede ser un trabajo, hasta el momento, no puede ser un trabajo hecho solamente por la tecnología, sino que requiere de procesos que tienen que ver con el trabajo humano del periodista, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es automatizar parte de ese proceso para que sea más fácil. ¿Por qué? Hemos ido a regiones durante los últimos meses y hemos identificado en las regiones, cuando hablamos de fact-checking, que nos dicen, no, pero no es que no tengo recursos para hacerlo, es que no tengo el tiempo para hacerlo, no tengo el personal para hacerlo. Y la idea es que con eMonitor Plus puedan facilitar este proceso para poder generar verificación de información y que estén entrenados justo para cuando lleguen los procesos electorales. El módulo de fact-checking, como mencionaba, esta es la metodología estandarizada sobre los procesos de fact-checking, ¿no? Que inician con el contraste de la evidencia, luego se le pide al autor que diga el sustento de qué sustenta la información, luego se consulta fuentes públicas, estudios, expertos, finalmente se califica la información y se comunica el veredicto, ¿no? Lo que hace eMonitor Plus es automatizar 3 partes de este proceso. La contrastación de la evidencia con algoritmos de Google Lens, que permiten la búsqueda de similaridad y la búsqueda de imagen y video. La calificación de la información, que aquí no es un proceso de procesamiento de inteligencia artificial, sino más bien les permite tener
una bitácora del proceso de chequeo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se generan las verificaciones, la misma autoridad, por ejemplo, sale a desmentir, ¿no? Entonces, eso le permite a los periodistas tener la evidencia de cuál fue el proceso en el que chequearon la información y poder que su contenido tenga mayor legitimidad. Y finalmente comunicar el veredicto. ¿Por qué? Porque en esta plataforma se puede hacer la nota y a través de un botón se puede publicar en la web que se requiera. Entonces, con eso estamos, no abarcamos todo el proceso de chequeo, pero sí disminuimos el tiempo que toma realizar el chequeo de estos contenidos de desinformación, ¿no? Para ver un poco más de las herramientas de inteligencia artificial aquí, ¿no? Con Google Lens lo que hacemos es búsqueda de similaridad. Por ejemplo, el monitor identifica una publicación que tiene potencial contenido desinformativo, lo asigna a un verificador y esta publicación tiene una serie de palabras. Entonces el verificador elige 3, 4 de estas palabras. Lo que hace la inteligencia artificial es hacer las combinaciones para la búsqueda de la información y nos da las publicaciones que tienen estas combinaciones de palabras, lo que permite que sea más fácil la búsqueda, porque si no, la persona que hace el chequeo tendría que buscar combinación por combinación en Google para encontrar el contenido. Y en el caso de la búsqueda reversa de imagen y video, lo que hace es que, otra vez, una publicación con potencial desinformación tiene una foto, ¿no? Entonces, con Google Lens se busca las fotos similares a esta, ¿no? Entonces, eso nos permite identificar de forma más fácil la fuente. Y cuando se trata de un video, nosotros ponemos la captura, es decir, quiero ver el minuto 1.3 de este video, la similaridad del minuto 1.3. Entonces, Google busca, ¿no? Y nos da los contenidos que tienen justamente la captura que se da en el minuto 1.3. Eso también facilita un montón. Eso ha sido muy valorado por los periodistas en regiones porque lo que hacen ellos para verificar la información es muchas veces verse todo el video de YouTube para ver si en alguna parte aparece. Entonces, con esto disminuimos de forma muy regular el tiempo que les toma la verificación de estos contenidos. Entonces, esos son los dos módulos del monitor. Con este venimos recién a partir de este año. La idea es que podamos transferir las competencias a través de redes de periodistas, de redes de medios de comunicación, principalmente a nivel regional, ¿no? Ya PNUD ha tenido una iniciativa en las elecciones generales anteriores con Amayuya, de fortalecer las capacidades de Amayuya para que podamos utilizar eMonitor como su herramienta estrella para la verificación en el proceso electoral que viene. Finalmente, ¿qué buscamos con eMonitor? ¿No? Estamos consolidando una arquitectura de información estratégica y de acción contra la polarización y la desinformación. Estos resultados del monitor, los reportes, etcétera, son puestos sobre la mesa en espacios de diálogo y cooperación con algunos stakeholders, ¿no? Para poder discutir qué es lo que se puede hacer al respecto, ¿no? Además, los datos los ponemos, además de estar publicados en transparencia, muchas veces nos generan notas de prensa, etcétera, que hablan de estos datos, ¿no? Y que ponen el tema en la agenda. Y finalmente tenemos una red de instituciones comprometidas a las que reciben los reportes de manera frecuente, que están formadas por 65 instituciones a nivel nacional. ¿Cuáles son los resultados? Tenemos resultados con la primera herramienta, con la de los discursos de odio. Venimos generando una serie de reportes, como mencionaba, ¿no? Pueden encontrarlos en transparencia o a través de la comunidad de eMonitor Plus. Hablemos un poquito para que vean más o menos los datos que puede dar eMonitor Plus de uno de los reportes. Este es el reporte que se hizo respecto a la violencia digital contra organismos electorales después del proceso electoral. Encontramos 4 tendencias. La primera tendencia es que la violencia digital que fue ejercida contra los organismos electorales provenía casi en su totalidad de cuentas que tienen influencia exclusiva en el espacio digital. Cuentas de influencias y muchas veces cuentas anónimas, pero que cuentan con más de 5.000 seguidores. ¿Cuál es el tema aquí? ¿No? Que el segundo tipo de cuentas que viralizan estos contenidos, que emiten estos contenidos, son cuentas de personas en cargos de representación, son autoridades electas que generan estos contenidos de comunicación tóxica y discurso de odio contra los organismos electorales, ¿no? Y una siguiente categoría son los líderes de opinión contradictoria política, es decir, personas que ya no tienen cargo, pero que antes han tenido cargo de representación. Entonces, esto es peligroso, ¿por qué? Porque por lo general estos dos tipos de cuentas tienen alto nivel de alcance, tienen muchos seguidores. Entonces, sucede mucho encontramos mucho en nuestros reportes que si bien la mayoría de publicaciones son generadas por cuentas de influencers y cuentas anónimas, son replicadas por estos tipos de actores, lo que genera mayor posibilidad de realización de contenido. Entonces, es importante hacer foco ahí.
¿no? Una segunda tendencia era que toda la violencia digital en torno a los organismos electorales lo que buscaba era deslegitimar el sistema electoral para luego poder cuestionar los resultados. ¿No? La primera motivación que encontramos es la deslegitimación, luego encontramos amenazas de violencia física contra los organismos electorales, exigencia de reformas y exigencia de cambios en las cabezas de los organismos electorales, pero principalmente la deslegitimación. Una tercera tendencia es que los discursos de odio, de ataques a la identidad, que van contra los organismos electorales, profundizan estigmas contra ciertos sectores públicos, ¿no? Entonces, son narrativas que muestran, evidencian la polarización política del país, ¿no? La mayoría de ellas no solamente son oposiciones prejuiciosas a la identidad, en este caso, la mayoría de ellas eran por afiliación política, ¿no? No solamente son oposiciones prejuiciosas, sino que vinculan esas afiliaciones políticas con actividades delictivas, ¿no? Por ejemplo, con el terrorismo, en la mayoría de sus casos. Justo estamos por sacar un segundo reporte, un reporte de instituciones políticas, es el siguiente que va a salir, y encontramos que se repite esto, ¿no? Que la identidad por afiliación política se busca vincular con delitos como el terrorismo. Encontramos palabras como mafia, caviar, etcétera, que se vinculan con ese tipo de delitos, ¿no? La cuarta tendencia es que, aunque las fuerzas políticas son las que más participan en la conversación, la mayoría de, como mencionaba, ¿no? La mayoría de publicaciones son de cuentas con niveles de anonimidad. Y finalmente, a pesar de la falta de evidencia que hubo respecto al fraude, sigue siendo el principal cuestionamiento a los organismos electorales el tema del fraude, ¿no? La insinuación de la falta de transparencia, el fraude, la insinuación de incompetencia. Entonces, son algunas características que han mellado la reputación de los organismos electorales y que finalmente constituyen riesgos para los procesos electorales que se vienen y para la democracia en sí misma, ¿no? Entonces, eso es todo. Agradecerles por su tiempo y abiertas las preguntas y a disposición siempre de darles las datos que requieran para poder hacer investigaciones, porque lo que buscamos justamente nosotros es generar evidencia, generar agenda pública. Así que mientras más actores estemos involucrados en esto, mejor. Muchas gracias. Preguntas, por favor. Hay varias preguntas sueltas. Una de las, me gustaría conocer a mayor profundidad los algoritmos. Se hablaba de un algoritmo y recién esa es la discusión de fondo que tienen los algoritmos, que están cubriendo, qué indicadores. Lo otro es lo que me hace ruido es el concepto de toxicidad, ¿no? Lo del discurso de odio está claro porque es la definición de las Naciones Unidas relacionada a la identidad. O sea, en cambio, toxicidad, las fronteras a veces pueden ser muy tenues. Por ejemplo, hay unos autores que hablan de frames de contenido y frames de deslegitimación. Entonces, ¿qué pasa cuando un discurso tiene un alto contenido que contesta, ¿no? Que plantea una política pública, la discute y todo, pero incluye pues algo de toxicidad? Tiene el mismo nivel de deslegitimación que un mensaje que está altamente tóxico, digamos, usando el concepto que ustedes manejan. O sea, ¿cómo sopesar eso? Porque estamos hablando de una calidad del espacio digital. Y en ese sentido, hay otros autores que plantean que la polarización no es tóxica. Ahí depende de la frontera, ¿no? Una polarización no tóxica genera movilización, todos los trenes de movilización, benchmarks, ¿no? Entonces, ¿cómo ver este punto de medio difícil? Y lo último, dos cosas más. Por momentos hablan de violencia digital. Entonces, el conflicto, por ejemplo, se trabaja acciones pacíficas, acciones coercitivas, acciones contenciosas y violencia, ¿no? O sea, hay como una graduación hasta violencia. Pero en los últimos tres hay un esfuerzo de influenciar a los objetivos de la otra. Son dos diferentes herramientas. Entonces, no me queda claro cómo podemos meter a todas estas acciones como violencia digital.
Y lo otro es un tema práctico para la investigación, que es en qué formato está la base de datos de ustedes, cómo se puede exportar, qué tan grande es la base de datos, si se puede manejar en PC o se necesita otro tipo de plataforma, este tipo de detalles ya para pensar en posibles colaboraciones. Claro, sí. Bueno, primero voy a diferenciar los algoritmos. Tenemos, como mencionaba, 10 algoritmos de toxicidad y 7 algoritmos de discurso de odio. Los algoritmos de toxicidad, cada uno está orientado a identificar alguna característica de contenido tóxico. Por ejemplo, justo que tengo la base abierta. No, tenemos, bueno, primero si la publicación tiene penetración positiva o negativa. Segundo, si tiene toxicidad a nivel de insulto, palabrota, ataque de identidad, por ejemplo, el ataque de este algoritmo es donde se filtran para el análisis de discurso de odio. Toxicidad grave cuando ya son insultos que tienen, el algoritmo va identificando si la toxicidad es menor o mayor, nos da de 0 a 1 los valores, ¿no? Si hay una amenaza, si hay nuevamente insulto, si es ofensivo, si es odioso o si es abusivo. Esos son los valores que nos muestra la data cuando nosotros la descargamos, ¿no? Con niveles que van de 0 a 1 y que estos niveles van marcando la intensidad de este contenido, ¿no? Si esto, por ejemplo, es ofensivo, de 0 a 1, ¿qué tan ofensivo? Si es insulto, de 0 a 1, ¿cuál es el nivel de agresión que hay en el insulto? Etcétera. Y los algoritmos de discurso de odio también mencionan si el contenido, por ejemplo, tiene contenido sexual explícito, si tiene toxicidad, si es contenido obsceno, si tiene toxicidad grave, ya mayores niveles, ¿no? Si es amenaza nuevamente, o si es ataque de identidad, y qué tipo de identidad, ¿no? Género, afiliación política, etc. Ahora, cabe decir que además del filtrado algorítmico, lo que hace el equipo es confirmar la información, porque muchas veces pueden filtrarse, por ejemplo, publicaciones que no hablen de política, sino ocurrió con el caso de Cristian Domínguez, ¿no? Muchas publicaciones de varios tipos de actores que no necesariamente hablaban de política, sino que hablaban de este caso. Entonces, lo que hacen es filtrar para tener solamente contenidos políticos como unidad de análisis, ¿no? Ese es básicamente el tema con los algoritmos. Ahora, también nuevamente mencionar que además de esta filtración, identificamos intensidad de la violencia ya a nivel manual. Tenemos siete categorías de intensidad de la violencia, justamente les tengo acá. Te va. Rechazo prejuicioso del discurso basado en la identidad del hablante. Vinculación de un individuo o un grupo de identidad a actividades negativas o ilícitas. Insultos basados en la identidad. Demonización o deshumanización. Llamado a la vandalización de espacios o instituciones relevantes para las poblaciones específicas. Llamado a la violencia contra un individuo, población en su identidad. Llamado al asesinato de un individuo o población basada en su identidad. Y finalmente, esas son las 7 categorías de nivel de identidad, pero eso también ya lo analizan los monitores. Entonces, los algoritmos son muy filtrados, pero la información más específica ya es analizada por los monitores y es categorizada también en el sistema, ¿no? Ese es el caso del análisis de las publicaciones. Respecto a qué es lo tóxico, ¿qué consideramos como tóxico? Toda aquella publicación que tenga un insulto, una amenaza, etcétera, que pretenda deslegitimar o pretenda excluir a la otra edad. Eso consideramos como tóxico. Y de ahí diferenciamos discurso de odio solamente basados en la identidad. Pero nuestra, digamos, que definición de tóxico es bastante amplia, ¿no? Por eso justamente nos preocupamos en la categorización posterior, ¿no? De que sea un poco más específica la clasificación de los tipos de contenido. Eso, y sobre la violencia digital, ¿no? Sobre los contenidos de violencia digital. Nosotros lo que hemos encontrado es que muchas veces la violencia digital, si bien como mencionaba, parte de cuentas que tienen niveles de anonimato, influencia digital, etc., nos generan alertas cuando ya son compartidas por autoridades que tienen agencia política, que pueden generar políticas públicas, que tienen capacidad de gestión, por ejemplo, congresistas, algunas autoridades electas, alcaldes, etc. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos los reportes, los análisis, es poner foco justamente en ese tipo de actores. Por eso que encontramos que la data, si bien nos vota, la mayoría son cuentas anónimas,
¿no? Nosotros hacemos foco ya, ¿y cuál es el nivel de viralización de estos contenidos? ¿Dónde, en qué cuentas, cuando están alojadas en qué cuentas es cuando se viraliza más? Y ahí también realizamos análisis que nos permiten identificar los niveles de violencia digital. Pero más que la violencia digital, los peligros que genera cuando es replicada por actores con agencia política. Esa es nuestra principal preocupación. Y sobre ese enfoque nosotros analizamos las publicaciones que contienen contenidos violentos. Vale la redundancia. Ah, y la base. La base, sí. Sobre la base, bueno, la base ahorita la pueden solicitar, no está abierto. De hecho, el Monitor Plus no es un sistema abierto todavía, ¿no? Trabajamos con los monitores cada uno tiene su cuenta y van analizando. Pero nosotros hacemos capturas, como mencionaba, diarias y semanales, ¿no? Y toda la información de los reportes también los tenemos almacenada. Entonces, si requieren información sobre la captura, por ejemplo, hace poquito trabajamos con ACNUR, que están haciendo su informe de libertad de prensa y nos dieron los nombres de algunos periodistas que ellos consideran que son atacados, ¿no? Hicimos la captura y le brindamos la información. La captura no solamente de las publicaciones, sino también con el análisis algorítmico para que puedan filtrar. Entonces, por ejemplo, la data que tienen disponible es data respecto a actores, data respecto a instituciones, y la data ya especializada por filtrados según los temas del reporte. Por ejemplo, hemos hecho el primer reporte sobre violencia basada en género. Data sobre mujer, tenemos. Estamos haciendo nuestro segundo informe sobre las instituciones políticas, ¿no? Tenemos data sobre presidencia, Congreso y las instituciones del sistema de justicia, que justamente son las que nos han llamado la atención en esta ocasión. Entonces, podemos brindar data respecto a nombres específicos que nos manden, o también podemos brindar data respecto a temas, ¿no? Pero sobre los temas, si nosotros hacemos la clasificación para los filtrados. Una otra pregunta. Sí. Sí, la literatura reciente sobre polarización encuentra que tiene hasta más efecto polarizante en la medida que incluye la dimensión psicológica de la emoción, la intensidad de las emociones. ¿Han conversado, discutido esa posibilidad de incorporar esa dimensión emocional? La dimensión emocional. No, pero justamente tenemos, cuando analizamos violencia basada en género, ahí tenemos una categoría que es sobre violencia psicológica, ¿no? En violencia basada en género tenemos 4 categorías: psicológica, sexual, física y estructural. La psicológica, en la psicológica lo que incluimos son insultos, ataques a la identidad y principalmente bullying digital, ¿no? Y aquí en estos contenidos, por ejemplo, encontramos bullying a partir de la proliferación de imágenes íntimas, de deepfakes con las caras de las personas, ¿no? Entonces, a partir de allí sí clasificamos si es que la violencia ha sido psicológica, ¿no? Clasificamos si la violencia ha sido sexual cuando se trata de acoso o cuando se hacen alegorías a la violación, etc. Clasificamos cuando el tipo de violencia es física, cuando se refiere a amenazas o referencias a la muerte de las personas, o a agresiones físicas directamente contra las personas. Por ejemplo, eso hemos visto mucho en casos de periodistas, ¿no? Que hay publicaciones que llaman a agresiones físicas de periodistas, sobre todo cuando son mujeres. Justo en el caso, en el reporte que hicimos sobre el género, encontramos que el principal actor atacado en redes sociales son las mujeres periodistas. Y si hacemos un foco un poco más profundo, son las mujeres periodistas que hablan de temas de corrupción. Entonces, y sobre ellas encontramos contenidos que justamente tienen un tipo de violencia físico, tipo de violencia psicológico, etc. Y estructural, que en estructural consideramos refuerzos, estereotipos e intentos de marginalización. Esas son nuestras categorías. A ver, Carolina, ¿qué cuentas están utilizando? ¿Solamente Twitter o el Text? Twitter y Facebook. Twitter y Facebook. Sí. O sea, y están planificando en usar otras cuentas que generacionalmente están siendo más Con usadas. TikTok, sí, justamente el equipo técnico que está en Twitter está viendo la forma de hacer la cultura de TikTok, pero eso también requiere otro tipo de monitoreo. Sí, claro. ¿No? Y aparte creo que lo que nos han contado es que los accesos a TikTok son un poco más restrictivos. En todos los casos, las Sí. políticas van a variar cada Sí, cierto tiempo, sí. no lo saben. De hecho, en el caso de Twitter tuvimos una restricción Pero ya cambió. a inicios de año. Ajá. Eso, me cuenta que están recoleccionando como más o menos 1.200. 1254. En los países que ya están funcionando, ¿usan esa misma cantidad? No, porque también los fines son distintos. ¿Pero qué población normalmente? Normalmente usan menos cuentas. De hecho, el Perú es la que tiene la base más amplia de cuentas.
¿no? En Panamá, por ejemplo, utilizan solamente cuentas de congresistas que es el monitoreo del Poder Legislativo, nada más. No, también en Túnez también, o sea, también tienen una gran cantidad de cuentas, pero ellos se enfocan también en temas de estigmatización, de, de género, etc. Somos el primer país que utiliza iMonitor Plus para ver conversación política. Y de hecho, somos el primer país para varias cosas en iMonitor Plus, porque para ese tipo de análisis y también para fact-checking, somos el primer país que va a implementar fact-checking a nivel nacional. Ya, o sea, pero el número que está seleccionando, o sea, los algoritmos normalmente requieren una cantidad particular para aprender, Sí. ¿no? Entonces, para uno le puede parecer poco o mucho, ¿no? A mí en particular me parece que es poco, ¿no? Sí, sí, es poco de ¿No? O sea, por decir nada, ¿no? Entonces, o sea, probablemente podría invertir en una encuesta y sacar mucha más información que con la herramienta, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, cuando se han hecho en campañas, en elecciones, estamos hablando de 100.000, Claro. 1 millón, 10 millones de Twitter, ¿no? Entonces, la cantidad que están recolectando de las 1.200 personas, ¿cuántos Twitter recogió la fecha de procesado? Hemos analizado 391.000 publicaciones 391.000 de los 1.200. de la negocio hasta la fecha. Justo ese cifra la había antes de entrar a la exposición. Y cuando la selección, dices, te referís a la teoría de la centralidad, ¿a qué te referís? Ah, ya, centralidad. Acá tengo justo la ¿Te referís al nivel de degree, al distrito? a nivel de para, la capacidad para proveer recursos. Por ejemplo, no lo tengo. ¿Te refieres a las conexiones del Sí, claro, o sea, básicamente la la capacidad para característica. tomar decisión Ya. y diseñar políticas públicas, ¿no? El primer tipo de actor es el que toma decisión y diseña políticas públicas, llámese autoridad electa, instituciones públicas, etc. ¿No? Luego de eso vienen aquellos que tienen influencia sobre esos actores, ¿no? Asesores, funcionarios públicos de alto nivel. Y luego de eso vienen las cuentas que por su nivel de alcance pueden generar cambios en la toma de decisiones, por ejemplo, medios de comunicación, influencias. Ha sido una combinación de juicio de expertos y de la dinámica de la red que han seleccionado. Claro. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Una otra pregunta? No, por favor. Todo el mundo queda impresionado. Pero la idea es que sean un insumo para futuras investigaciones y estudios de análisis. Así es. No, por ejemplo, ver la posibilidad de que con el paso de los años prevengo, lanzo alerta, Twitter bloquea. No, No. La idea es que atendamos los problemas. Por ejemplo, si vemos temas de género, de justamente violencia digital en temas de género, hemos tenido varias conversaciones con Hiperderecho. Hiperderecho está generando protocolos para atender la violencia digital contra las mujeres, ¿no? Y estamos por compartir información, etcétera. porque yo estoy pensando en el caso de Trump con lo del Cambridge Analytica. la situación en el En el Capitolio. sí, ¿no? Entonces, claro, esperamos a que ocurra para analizar. No, No, la idea es prevenir. La idea es prevenir. Bueno, colegas, si no hay más, No, solamente que vamos a seguir conversando para ver qué formas de colaboración específica podemos desarrollar, tanto por los profesores como los alumnos. bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, no se Por favor, viene un poquito con los